Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia. Esta es una serie de videos en donde estoy hablando en relación a la anorexia. Digo estoy hablando porque vengo hablando en distintos videos sobre preguntas frecuentes que me hacen padres y madres de adolescentes en relación a la anorexia, que justamente he querido compartir en estos videos como para que ustedes puedan aprender o escuchar un poco estas preguntas y cuál es mi enfoque o mi mirada en relación a todo esto. Si no vieron los videos anteriores, les invito a que puedan verlos incluso antes, si quieren, la parte uno, la parte 2, en donde ahí voy abordando también muchas cuestiones de definiciones o voy clarificando cosas que tienen que ver con las preguntas frecuentes que suelen haber en relación a la anorexia. Dicho esto, voy a continuar con las preguntas que tenemos para responder hoy, que bueno, son las siguientes. Las tengo acá anotadas, porque si no me las macheteé y no las tengo anotadas, me olvido. Una dice, ¿cómo afecta la anorexia la relación entre padres e hijos? Esta es una pregunta clave que me la hacen quizás padres que tienen sus hijos o que ven a veces en otras familias que tienen algún tío, primo y demás que están, digamos, transitando por este tipo de situación. Bueno, la anorexia genera como una situación de conflicto en la familia eh, porque empieza generalmente no cuando se está dando la enfermedad, cuando está empezando a surgir, está como solapada. Generalmente padres y madres de adolescentes no se dan cuenta que sus hijas, por ejemplo, están teniendo conductas restrictivas en relación a la alimentación. Es como que va pasando todo desapercibido hasta que se percatan que esto sucede. Cuando eso está sucediendo o hacen las consultas pertinentes, a veces yo he visto familias con situaciones de conflictos muy importantes en relación a cómo abordar cuando no come, discusiones en la casa, ¿sí? Pero es ahí justamente en donde es clave todo lo que tiene que ver con el acompañamiento familiar y el acompañamiento profesional en los trastornos alimentarios. Realmente a veces puede afectar bastante estos vínculos, es bastante, a veces uno tiene incluso como que jugar o volver a modificar ciertos roles, ¿no? En la familia, como por ejemplo al momento de la comida, a veces en las dinámicas familiares hay veces que en los momentos de comida está solo la madre o solo el padre, entonces a veces modificar esto, quién va a estar o quién va a acompañar en la comida, o si es que están los dos, los temas que se van a hablar en la mesa. Bueno, hay realmente puede afectar generalmente desde el punto de vista vincular, ¿no? Y estas son cuestiones que hay que ir trabajando a lo largo del tratamiento. Y a veces incluso por parte de los propios adolescentes también lo que dicen a veces es nunca me prestaron atención, realmente yo siempre hice esto, siempre tal cosa y la verdad nunca se fijaron en mí. Hay muchas cuestiones de esto que también hay uno tiene que pensar qué vínculo hubo, ¿no? O tal vez hay algunos adultos que creían que tenían un vínculo adecuado con sus hijas adolescentes y quizás no había tal vínculo y de alguna manera hay que empezar a trabajar en función de esto. Así que desde luego esto es muy variable y depende de cada situación y cada familia y cada realidad, pero son parte de las cosas que se van a ir trabajando durante todo el proceso terapéutico. ¿Hay desencadenantes específicos que puedan provocar la anorexia en adolescentes? Sí, pueden haber desencadenantes. Por ejemplo, como comentaba en los otros videos, pueden haber situaciones como por ejemplo de hostigamiento escolar. Es bastante frecuente en adolescentes y más hoy en día con todas las tecnologías y todo lo que tiene que ver con las imágenes, con los cuerpos, entre comillas, perfectos y todo eso. Y cuando le dicen estás con exceso de peso, ¿sí? Y se lo dicen despectivamente, a veces eso impacta bastante y empiezan con estas conductas restrictivas. También existen adolescentes que han tenido, por ejemplo, situaciones de abuso, ¿sí? Y estas situaciones de abuso les lleva a callar, a no hablar, a veces porque incluso están amenazadas o porque hay situaciones de esta índole, entonces es como que cierran la boca, dejan de hablar, pero dejan de hablar, dejan de comer, ¿sí? Todo eso. Y a veces cuando empiezan a hablar de, por ejemplo, una situación de abuso, abren la boca, ¿sí? Ahí justamente es como que empieza una cuestión media como curativa y pueden empezar a comer también.
Estos son algunos de los desencadenantes, hay un montón y como hablábamos en los otros videos, también hay cuestiones más de índole cultural, familiar, incluso hay países en donde ya están estas conductas más dietantes, en donde está esta mirada hacia el cuerpo, hay áreas geográficas en donde quizás es más importante porque hay más exposición del cuerpo, ¿sí? O países no sé, en donde, qué sé yo, es verano todo el día y hay mayor exposición corporal. Entonces, depende bastante de las zonas en donde habiten, las realidades que tengan en cada lugar y desde luego la historia familiar y personal de cada adolescente. ¿Cuáles son las señales de advertencia que indican la necesidad de buscar ayuda profesional? En realidad, desde el punto cero, desde el punto de inicio, cuando empiezan a ver que hay actitudes del tipo de restricción de alimentos, cuando algo de esto ya está pasando, hay que pedir ayuda profesional. Esta ayuda profesional es indispensable porque va a ser la persona que va de alguna manera a ver todo lo que tiene que ver con posible situación de gravedad, ¿sí? O las urgencias que puedan ocurrir en relación a los trastornos de la alimentación. Y acá es importante siempre recurrir, como siempre les digo, a profesionales que se dediquen a la atención de adolescentes y que tengan experiencia en el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria, que generalmente quienes hacemos adolescencia lo tenemos porque es una situación bastante frecuente entre adolescentes. Algunos estarán más, menos especializados, pero es importante que acudan a ellos. Pueden acudir, por ejemplo, con sus médicos de cabecera, quienes podrán hacer este primer despeje inicial y eventualmente ir generando la ayuda para, de alguna manera, hacer las derivaciones, pero también pueden concurrir con otros profesionales de la salud, como psicólogos, nutricionistas, pero siempre teniendo en cuenta de que la anorexia es una enfermedad que proviene de la salud mental y que va a tener un impacto físico, ¿sí? Entonces, por un lado, hay que abordar toda esta situación emocional, de salud mental y todo eso, y por el otro lado tenemos que ver qué tanto compromiso físico hay y rehabilitar esta conducta alimentaria, ¿sí? Bien. Otra de las preguntas es, ¿puede la anorexia provocar problemas del desarrollo en adolescentes? Sí, claramente puede provocarlos. Pensemos que si no hay una ingesta adecuada, ¿sí? Esto se refiere a todos los nutrientes en general, las vitaminas, los minerales y también lo que llamamos macronutrientes como los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, que son tan importantes para nuestro cuerpo, para llevar adelante y a cabo todas las reacciones químicas que se requieren, pero sobre todo y fundamentalmente, si hablamos en adolescentes, de todo este periodo de crecimiento, ¿sí? Este crecimiento es, sobre todo si estamos hablando en edades de estirón puberal, es crucial. Eso significa que problemas del desarrollo pueden haber. Una de las cosas más frecuentes entre adolescentes es la inhibición de la menstruación. Esta inhibición de la menstruación, es decir, que dejan de menstruar, puede provocar deterioro a nivel de sus huesos. ¿Por qué? ¿Por qué dejan de menstruar? Dejan de menstruar porque para el cuerpo, ¿sí? que está teniendo poca energía, menstruar implica perder, por ejemplo, hierro a través de la sangre, ¿sí? Entonces el cuerpo no quiere menstruar porque no quiere perder lo poco que tiene, ¿sí? Entonces, eso genera que disminuyan la producción de hormonas a nivel corporal. Entre ellas, la hormona que disminuye son los estrógenos, y los estrógenos en el sexo femenino son muy importantes porque el estrógeno ayuda a que el calcio se fije en el hueso, se incorpore al hueso. Entonces imagínense de que si los niveles de estrógeno están muy bajitos, el calcio no se incorpora al hueso. Y considerando que la mitad de la densidad ósea en los huesos se mineralizan bien en la adolescencia, esto puede provocar osteoporosis a edades muy tempranas en la adolescencia y que puede tener altísimo riesgo, por ejemplo, de tener fracturas espontáneas, así como si fuese una no sé, una mujer de muchos años, una señora muy mayor.
Entonces pueden haber deterioros y también deterioros en cuanto a lo que es el crecimiento, por ejemplo, físico en altura, ¿sí? Pueden quedar secuelados, entonces pueden llegar a tener una altura bastante menor. Así que pueden haber problemas en relación al desarrollo desde ese punto de vista. ¿Qué papel juega la familia en el tratamiento de la anorexia en los adolescentes? Realmente el papel es crucial porque va a ser el soporte de muchas situaciones y también la familia son los ojos del profesional en la casa, porque lo que ocurre es que nosotros, cuando abordamos los trastornos de la conducta alimentaria, las adolescentes están teniendo esto, no estamos en la casa, entonces nos tenemos que valer de lo que dicen los padres, de lo que va sucediendo. ¿Esto por qué? Porque si bien escuchamos al adolescente, también es importante escuchar a los padres porque a veces el adolescente puede puntuar o puede dirigir su mensaje para su propio beneficio. Muchas adolescentes tienen ciertas conductas manipulatorias en relación a la enfermedad porque como justamente están tomadas por la enfermedad y no es que no sepan que no, o sea, ellas saben que tienen que comer, pero la enfermedad dentro les dice que no tienen que comer, ¿sí? Y a veces eso es más fuerte, entonces buscan todas las maneras, mintiendo o haciendo un montón de cosas como para tratar de no comer. Esto es muy variable, depende de cada chica y demás, pero son cosas que pueden suceder. Así que bueno, estas han sido algunas de las preguntas que quería responder para hoy, para este video. Espero que les haya gustado, ¿sí? Recuerden suscribirse al canal o dejar algún comentario o alguna pregunta como para otros videos también para poder seguir encarando en relación, por ejemplo, a los trastornos de la conducta alimentaria u otros temas que les interese de adolescencia. No olviden seguirme en mis redes sociales donde ahí siempre voy subiendo contenidos y bueno, ya saben, si necesitan hacer alguna consulta más familiar o personal, pueden hacerlo ya sea por vía virtual o presencial, quienes vivan en mi región. Bueno, nos estaremos viendo en futuros videos. Adiós.